Estudiantes, bienvenidos a la cuarta y última cápsula de Fundamentos de la Evaluación Kinésica. El día de hoy revisaremos los últimos pasos de la evaluación musculoesquelética. No olvidemos que anteriormente vimos historia del paciente, observación, inspección, palpación y evaluación del movimiento. Y con respecto a este último punto, dijimos que la terapia manual ortopédica clasificaba el movimiento en osteokinemático y artrokinemático, siendo el movimiento osteokinemático subclasificado en movimiento activo y pasivo, y siendo clasificado o subclasificado el movimiento artrokinemático en movimiento componente y movimiento de juego articular. Bien, entonces, si analizamos el movimiento pasivo, tenemos que recordar que es un movimiento que realizamos nosotros al paciente. ¿Cuándo? Cuando el movimiento activo del paciente no cumple el rango completo. ¿Cuál es el objetivo entonces del movimiento pasivo? Determinar cuál es la causa de la limitación del rango de movimiento a través de la sensación final que vamos a obtener. Y esta sensación final o ENFIELD, recordemos que puede ser normal o puede ser patológico. Por otro lado, el movimiento activo se logra gracias a la contracción voluntaria del paciente. Y en este punto nos sirve para determinar y ver el rango de movimiento completo del paciente y ver la calidad del movimiento que tiene. Y si el paciente cumple con este criterio, tiene rango completo de movimiento, nosotros pasamos a la evaluación muscular del paciente. ¿Y aquí qué vamos a valorar? Vamos a observar la fuerza muscular y la longitud muscular. Comencemos con el concepto de fuerza muscular. En la literatura existen muchas definiciones para este concepto, pero según Kirchner, en su libro Ejercicio Terapéutico, define fuerza muscular como la capacidad de un músculo o grupo muscular para generar tensión y una fuerza resultante en base a las demandas aplicadas al músculo. En otras palabras, la podemos definir como la mayor fuerza mesurable que puede ser ejercida por un grupo, por un músculo o grupo muscular para soportar o vencer una resistencia externa. Y no olvidemos que si hablamos de que el músculo va a generar tensión, esta tensión se puede traducir en tres tipos de contracciones: contracción muscular concéntrica, excéntrica e isométrica. Concéntrica hace referencia a cuando el punto de origen e inserción muscular se acercan, es decir, el músculo se acorta. Contracción excéntrica hace referencia a cuando el punto de origen e inserción de un grupo muscular o un músculo se alejan, es decir, el músculo genera tensión, pero a la vez se alarga. Y cuando hablamos de contracción isométrica, nos referimos a que el punto de origen e inserción se mantiene en la misma posición, es decir, no se genera ni acortamiento ni alargamiento. Sin embargo, sí se genera tensión. Ahora, en rehabilitación, la fuerza externa o la resistencia externa se da principalmente por la gravedad y por la resistencia manual que podemos ejercer nosotros como kinesiólogos al paciente. Ahora, cuando hablamos de gravedad, me refiero a la capacidad que tiene un músculo de movilizar un segmento o una extremidad en contra de la fuerza de gravedad, como por ejemplo cuando realizamos abducción del hombro. Ahora, cuando hablamos de resistencia manual, es cuando nosotros ejercemos una resistencia externa al paciente donde él la tiene que soportar o vencer, tal como se ve en la imagen donde el terapeuta está ejerciendo una fuerza hacia abajo y el paciente tiene que resistir esta fuerza externa que estamos realizando nosotros. Y para entender mejor estos conceptos, nos vamos a basar principalmente en dos libros. Primero, el de pruebas funcionales musculares de Daniels y el segundo, de músculos y pruebas funcionales de Kendall. ¿Cuál es la diferencia entre ambos libros? Es que el libro de Daniels evalúa principalmente grupos musculares en cuanto al movimiento de una articulación, por ejemplo, la flexión del hombro, en comparación a Kendall, que evalúa músculos aislados, por ejemplo, el deltoides anterior.
Sin embargo, en kinesiología es muy frecuente que nos encontremos con la gradación muscular de Daniels. Y esta gradación va de 0 a 5, siendo 0 ausencia de contracción muscular, grado 1 contracción visible o palpable pero sin movimiento activo, grado 2 movimiento activo pero sin vencer la fuerza de gravedad, grado 3 movimiento activo que vence la gravedad pero no una resistencia leve, grado 4 movimiento activo en toda su amplitud de movimiento que vence la gravedad y vence pero una leve resistencia, y grado 5 rango de movimiento completo que vence la gravedad y vence una resistencia máxima ejercida por nosotros. En esta diapositiva podemos ver la misma gradación de Daniels, pero a cada número se le agrega un score cualitativo. Por ejemplo, 5 sería fuerza normal, 4 sería bueno, 3 sería justo, 2 sería fuerza pobre, 1 serían restos de fuerza o restos de actividad, y 0 se mantienen como 0 o no actividad. Y en esta diapositiva vemos cómo cada gradación se le asigna su score cualitativo, pero además se le agrega la definición de lo que corresponde a cada grado de fuerza muscular. Entonces, teniendo claro cómo se realiza una prueba de fuerza manual, les menciono que estas mismas pruebas nosotros las podemos ocupar para ejercer una carga externa o contrarresistencia en un proceso de rehabilitación. Por ejemplo, en esta diapositiva se describe qué es lo que es un ejercicio resistido, y se puede decir que es cualquier forma de ejercicio activo donde la contracción muscular dinámica o estática se le opone una fuerza externa, que en este caso seríamos nosotros. Y esta fuerza externa puede ser aplicada de forma manual o mecánica, es decir, nosotros podemos evaluar manualmente un músculo, pero posterior a eso lo podríamos trabajar o ejercitar de la misma forma. Y como dice en esta definición, otro tipo de fuerza puede ser una fuerza mecánica. En este sentido, me refiero principalmente a equipos que podemos ver principalmente en gimnasios o equipos donde la carga externa esté cuantificada en base a kilos, como podemos ver en la imagen. Pero claramente, cada tipo de resistencia que apliquemos a la hora de ejercitar o trabajar un paciente, lo vamos a hacer de acuerdo a la fase en que se encuentra su proceso de rehabilitación. Si estamos comenzando, una buena opción sería el ejercicio resistido de forma manual. Pero a medida que vamos avanzando con el paciente y el paciente se va recuperando, podríamos pasar de ejercicio resistido manual a ejercicio resistido mecánicamente. Entonces, dentro de la evaluación muscular, por un lado tenemos la evaluación de fuerza, que es lo que acabamos de ver. Pero por otro lado, tenemos la evaluación de longitud muscular. Y la longitud muscular se evalúa a través de la extensibilidad muscular, que es la capacidad de alargamiento o elongación que presenta un músculo. En la imagen podemos ver un test muy conocido en kinesiología que evalúa el acortamiento muscular del psoas ilíaco y del recto femoral. Esta prueba se llama prueba de Thomas. Y por ejemplo tenemos tres imágenes, imagen A, B y C. La prueba consiste en tomarse la rodilla de un lado, en este caso en la imagen A del lado derecho, y ver cómo responde los músculos flexores de cadera y extensores de rodilla a este test. Vemos que en el fondo la rodilla se encuentra en 90 grados y la cadera mantiene una posición neutra. Por lo tanto, podríamos decir que el test está normal. En comparación a la posición B, donde el sujeto se toma la extremidad izquierda y vemos cómo la rodilla ya no se encuentra en un ángulo de 90 grados, sino que tiene una leve extensión. Esto hace referencia a que este paciente tiene un acortamiento muscular del recto femoral. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de un contexto hospitalario? Primero, le vamos a pedir movilidad activa al paciente,
pero teniendo en cuenta que muchas veces este paciente, de acuerdo a la cirugía que tenga, puede tener rangos protegidos. Por lo tanto, independiente que el paciente tenga más rango de movimiento, no le vamos a exigir más de lo que puede hacer o de lo que está protocolizado a hacer. Y si no tiene restricción al movimiento, de todas maneras lo vamos a hacer a tolerancia del paciente. Entonces la pregunta es, ¿evaluamos fuerza muscular en un paciente postoperado? La respuesta es, en la articulación operada no vamos a evaluar fuerza muscular, solamente vamos a pedir movilidad activa, que de una u otra forma es evaluación de fuerza. Pero evaluación contra resistencia, ya sea leve o máxima, no vamos a realizar en la articulación operada. ¿Dónde lo vamos a hacer? En las articulaciones adyacentes. Por ejemplo, si el paciente fue operado de cadera, no vamos a evaluar fuerza contra resistencia en cadera, pero sí lo podemos hacer en rodilla y tobillo. En un contexto ambulatorio, recordemos que vamos a tener dos tipos de pacientes. El paciente que fue tratado de forma conservadora y el paciente que fue sometido a cirugía o a tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, independiente de qué pacientes tengamos, lo primero que le vamos a pedir es movilidad activa. Si tenemos un paciente que fue tratado de forma conservadora, vamos a poder pedir rangos máximos sin tener algún tipo de precaución. Por el otro lado, si tenemos un paciente que fue sometido a cirugía, los rangos máximos vamos a tener que hacerlo con precaución. Es más, tenemos que averiguar si podemos realizar rangos máximos, porque depende mucho en la fase que nos llegue este paciente que fue sometido a cirugía. Es importante recalcar que aquí la comunicación que podemos tener nosotros como kinesiólogos con el traumatólogo es clave. ¿Y qué es lo que tenemos que preguntar? Es qué no hacer con este paciente. El resto, la rehabilitación, depende de nosotros, va por nuestra cuenta. Pero cuando tenemos una cirugía y no sabemos muy bien de qué se trató, nuestra obligación como kinesiólogo es contactarnos con el traumatólogo, es pedirles que nos explique qué fue lo que le hizo la cirugía y pedirle si tiene alguna contraindicación de movimiento. Entonces, en un paciente operado, la pregunta es, ¿evaluamos fuerza muscular? En la articulación operada depende de la fase de rehabilitación. Si nos encontramos en una fase de máxima protección donde el paciente lleva poco tiempo de haber sido operado, la respuesta es no, aún no vamos a evaluar fuerza. Pero si el paciente ya se encuentra en una fase de mediana o mínima protección, es decir, han pasado 2 o 3 meses después de su cirugía, sí vamos a evaluar fuerza en la articulación. Y paralelamente vamos a evaluar articulaciones adyacentes. Por otro lado, en el paciente que tuvo un tratamiento conservador, tenemos la libertad de evaluar todas las articulaciones que nosotros estimemos convenientes. Y por último, tenemos las pruebas especiales ortopédicas, las cuales tienen como objetivo detectar qué tejido o qué estructura está provocando el dolor. Y no solamente eso, sino que también a través de estas pruebas nosotros podemos detectar qué estructura está dañada estructuralmente. Bien, con esto damos por terminado el módulo de fundamento de la evaluación kinésica. Espero que haya quedado todo claro y cualquier duda la resolvemos en el horario de consultas. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.